Buenas noches, tengan todos. Gracias por estar esta noche acá. Al ser las 8 en punto, le damos la más cordial bienvenida a esta videoconferencia a cargo del profesor y especialista en historia, Luis Adrián Alvarado, quien gentilmente ha colaborado donándonos esta charla. Esta es la cuarta charla que el profesor Luis Adrián Alvarado le dona al guiado costarricense, por supuesto, a través de nuestra institución. Y nosotros le agradecemos enormemente esa posibilidad para poder hacer de este tiempo de cuarentena un tiempo de calidad. Profesor, ¿usted me escucha? Claro, don Diego, muy buenas noches a todos y a todas. Profesor, cuando tenga gusto, usted puede compartir su pantalla. Sí, adelante. claro, don Diego, muchísimas gracias. Voy a desactivar el video para solamente dejar la presentación y el audio. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Espero que se encuentren muy bien. Les agradezco muchísimo el tiempito que sacan para conectarse acá mediante ICETUR y con todos nosotros. Y agradecido también por interesarse en la historia de Costa Rica, que es bastante interesante. Bueno, hoy vamos a ver un poquitito sobre la historia de San José. Todos los pueblos y todas las provincias de Costa Rica tienen historia muy variada. Sin embargo, San José es una de las cuales de los centros de población que se utilizan más para pequeños recorridos ahí en el casco central, en la parte central. Entonces decidimos escoger San José, ya que desde ahí también surgen varios lineamientos políticos, históricos, que van a tomar o van a tener impacto para todo Costa Rica, y también la participación de algunos personajes que desde San José toman acciones y que van a ser influyentes en todo el territorio nacional e incluso más allá. Bueno, San José entonces como tal se llama San José, dedicado al santo San José, que es el primer santo de la iglesia, pero no todo el tiempo se llamó así. Entonces vamos a ir viendo acá algunas características de San José y ahorita entramos con parte de la historia. San José en realidad es pequeño, tiene un radio central de 13 kilómetros y está delimitado por ríos, el río Torres y el río María Aguilar, por ejemplo. Tiene muchísima población. Después de 1950, con la industrialización de Costa Rica, San José se llena de más gente, y es un fenómeno que ocurre en muchos otros centros de población de América Latina. Mucha gente vive en la ciudad, vemos ahí 86 de cada 100 personas viven en la ciudad y 8 de cada 100 personas son adultos mayores también. Y bueno, el 33% del total de casas del país está en San José. Por eso la municipalidad y el gobierno como tal han hecho también actualmente, después del 2011, esfuerzos importantes para hacer de San José un lugar más atractivo, más bonito. Estos proyectos como el PRUGAM, por ejemplo, eran importantísimos en este sentido, para darle a San José mayores espacios y más vitalidad. Bueno, antiguamente la zona en la cual San José se asenta hoy estaba habitada principalmente por huetares, o estaban bajo el dominio de los huetares, y había una importante lucha de territorios entre varios cacicazgos. Ahí aparecen Garavito, Acerrí y Pacaca. Son zonas muy importantes que conectaban el Valle Central con otras regiones, y bueno, por eso ya aparece un busto de Garavito. Bueno, ¿cómo arranca San José? Antiguamente San José no se le llamaba así, no era San José, sino que se le decía Villa Boca del Monte. Y Villa Boca del Monte era la forma en la cual los primeros pobladores de esta zona llamaron a su tierra, Villa Boca del Monte. Con el paso del tiempo, pero mucho tiempo después, se asume el nombre de San José, y entonces la misma iglesia y el Estado obligan a la población a referirse al territorio como San José, pero eso fue después de 1801. Antes de eso, la gente se refería a esta zona como Villa Boca del Monte. El primer censo que se hizo oficial
fue en 1751 y más o menos albergaba 4.000 personas, aunque contabilizó mucha gente que no vivía específicamente en San José, o que no estaba dentro del área de San José propiamente, y los números de ese primer censo son un poco, digamos, ahí se podría discutir el tema del primer censo en San José. Y con la cantidad de población importante ya para esa región, surge la necesidad de llevar agua. El agua fue un factor importantísimo en cada centro de población, y San José no fue la excepción. Por eso un sacerdote, Juan de Pomar, empezó con este proyecto de traer agua, pero era un proyecto muy caro. En San José no había dinero, la gente que vivía ahí tampoco tenía recursos, y eso llevó a que muchas personas que llegaban a poblar San José o Villa Boca del Monte, poco tiempo después se fueran. Por eso es que esta fecha es muy importante, 1755. Tomás López del Corral, quien era como el obispo de Costa Rica y Nicaragua, hace o firma un decreto, digámoslo de esa forma, para obligar a las personas a vivir en San José, a pesar de que había problemas con el agua, no habían caminos que la conectaran. Entonces, esto llama mucho la atención porque obligaban a la población a quedarse en San José, aunque no tuvieran los recursos necesarios o en ese momento no existieran. Se toma como base el año de 1737 como la fecha en la cual San José se reconoce como villa, a partir de los estudios historiográficos y geográficos, que llevan a indicar que es esta fecha en la cual hay más cantidad de personas quedándose de forma fija o establecida en la provincia. Sin embargo, el tema de San José y la población fue cambiando mucho con el paso del tiempo. Como vemos, aunque se reconoce la fecha de la fundación de San José en 1737, todavía para 1755 habían problemas e incluso se obliga a la gente a quedarse ahí. Esto es interesante. Ya para el 55 la iglesia y el Estado empiezan a trabajar juntos para delimitar un poco más qué es lo que iba a hacer San José. Entonces empieza a crearse el primer cuadrante. Es decir, San José empieza a tener un poquito más de orden, deja de ser no tanto un potrero, ¿verdad? Sino más bien quieren darle forma de villa, quieren darle forma ordenada. Este obispo Morel de Santa Cruz dice que para 1751 en San José habían 11 casas de teja, 15 de paja y una iglesia fea. Así es como describe, o como se describe a San José para 1751. Y para 1760 la gente se había empezado a quedar un poco más ahí, empiezan a crearse un sistema de calles un poco más estables, que no se deterioraban tanto en invierno, y en el 61 aparecen protocolos coloniales para crear en San José el mismo sistema que ya se había implementado en otras ciudades y en otras áreas de Costa Rica y de Centroamérica, que es el sistema damero o el sistema de damaje, o en otras palabras, el sistema de cuadras, donde exista una iglesia, al frente de la iglesia una plaza que iba a servir de mercado, y alrededor de la iglesia y de la plaza todo el resto del asentamiento en forma cuadriculada. Esto fue hasta 1761. Si comparamos el desarrollo de San José con otras provincias de Costa Rica, bueno, por ejemplo Cartago o Heredia, que tiene una historia un poco más antigua, estos procesos vienen siendo tardíos para San José. Lo curioso es que con el paso del tiempo San José adquiere un protagonismo muy particular en nuestro país, y los personajes que toman papeles importantes en la política del país lo hacen desde San José, y eso coloca a Costa Rica y a San José en otra perspectiva. Bueno, esto de la Catedral Metropolitana y todo eso tiene una historia bastante larga. La catedral no siempre fue la misma.
tuvo problemas de construcción, financiamiento, los temblores que hubo ahí también, llevó a que la catedral no solo se cambiara de lugar, sino que cambiara su forma. Actualmente la catedral que podemos ver en San José, la catedral metropolitana, podríamos decir que agarró ese estilo arquitectónico más o menos en 1782, más o menos por ahí. Y sí, esto es importantísimo, la factoría de tabacos. Costa Rica en algún momento tuvo el monopolio de venderle tabaco a todo Centroamérica, y por eso el tabaco es tan importante para San José y para Punta Arenas. El tabaco, antes del café, fue el producto que desarrolló la ciudad. El tabaco juega un papel económico muy importante en San José, así como lo hace en Punta Arenas, desde luego, por ser el puerto que había en ese momento. Y aunque luego perdimos el monopolio de la exportación de tabaco para Centroamérica, ya el desarrollo económico de ese pequeño pueblo que era San José estaba hecho. Posteriormente va a llegar el café y va a cambiar toda la cosa. Este otro señor, Manuel Chapuy, dona la sabana. Todo lo que es actualmente la sabana fue donado por un sacerdote en 1783. Y en este sentido ya San José empieza a tomar un poco más de aires, no solo de villa, sino ya perfilándose como ciudad, como un área importante. Más adelante podemos comparar un poco San José con Cartago, San José con Heredia, y por qué hay tantas diferencias en la estructura económica. Eso lo podemos ver un poquito más adelante. Bueno, llega otro personaje fundamental, que es Florencio del Castillo. Florencio del Castillo tiene un papel muy, muy importante aquí en San José. Haciendo un poquito de retrospectiva de quién es Florencio del Castillo, solamente mencionar que era un sacerdote que cuando se forman las Cortes de Cádiz, básicamente para enfrentar el problema napoleónico que estaba enfrentando España, las Cortes buscan llamar o traer diferentes delegados de las distintas colonias de América, y bueno, por Costa Rica va Florencio del Castillo. Florencio del Castillo en Cádiz, en España, hace un papel muy importante, es reconocido por todos, se le reconoce como una persona brillante, con mucha elocuencia. Bueno, llega a ser secretario incluso de las Cortes de Cádiz, y él interviene en España para que San José sea reconocida como ciudad. Entonces, en 1813 es muy importante porque la participación de este personaje en España trae para San José un reconocimiento distinto y una categoría diferente dentro de todo el conglomerado colonial. Todavía para 1813, Costa Rica era una colonia española, se independiza hasta 1821. Y bueno, en 1816, donde actualmente está la iglesia de la Merced, inicia una pequeña factoría, que es la que ya habíamos hablado. Perdón, aclaro que la iglesia de la Merced no es la iglesia de la Merced actual, sino que era una pequeña iglesia de la Merced que estaba por donde está más o menos el Banco de Costa Rica, al parecer por ahí se ubicaba. Y luego se trasladó. Bueno, permítame para ver. Listo. Este punto es fundamental en la historia de San José, y es porque cuando Cartago siempre mantuvo ese ligamen, esa relación tan directa, por decirlo de alguna forma, con las autoridades coloniales, y cuando llega la noticia de la independencia, se hace en Costa Rica todo un problema, hay una discusión muy fuerte de cómo se iba a trabajar todo este proceso de la independencia. Y bueno, en 1821, el 15 de septiembre, evidentemente se firma el acta en Guatemala y sale a caballo de Guatemala, pasando por todas las provincias de Centroamérica hasta llegar a Cartago, el acta de independencia. Y
aquí ya San José había cambiado mucho. Entonces hay un conflicto de interés. San José va a querer para 1820, bueno, incluso desde antes, pero aprovechando el movimiento de la independencia, San José va a querer ser completamente libre. Y aquí es donde podemos comparar un poco el desarrollo económico de San José con otras provincias. Cartago y Heredia siempre habían tenido una relación bastante interesante, económica y política, a través de las familias, y de acuerdo con las políticas de población o de poblamiento que se habían dictado en Costa Rica, bueno, en efecto la de 1824, era muy complicado que una persona que no fuera, digamos, una persona católica, blanca, de buenas costumbres y todo eso, llegara y se asentara en Cartago. Cartago estaba bajo esa estructura colonial, en donde las familias que ahí vivían llevaban ya tiempo asentadas en el espacio geográfico de Cartago y controlaban la economía. Entonces, cuando Costa Rica asume todas esas políticas de poblamiento, la de 1824, la de 1825 y todo eso, todas las personas que entraron al país y que no eran católicas propiamente, caían a San José. Y esas personas que caían a San José o que fueron cayendo a San José durante mucho tiempo, que fueron rechazadas de otras provincias por su orientación religiosa, San José las acoge y esas personas se convierten en comerciantes, algunos muy exitosos, otros no tanto, pero esos comerciantes, principalmente los exitosos, empiezan a darle a San José una vitalidad diferente. San José se convierte en una provincia comercial, en una provincia donde llegaban las novedades, europeas, donde la gente podía conseguir cosas que llegaban desde diferentes, bueno, desde Francia o Inglaterra, y era el espacio más cosmopolita. Si bien es cierto, en Cartago estaba la élite, en San José se había formado un tipo de grupo, de sociedad, un poco más orientada al comercio, a lo nuevo, con nuevas ideas. San José tenía una universidad, la Universidad de Santo Tomás, hasta 1814. En esa universidad la gente que estudiaba Derecho estudiaba todos los tratados de filosofía que se habían escrito en Europa durante el Renacimiento y la Ilustración. Entonces tenían ideas muy novedosas, muy diferentes a las que podía tener Cartago. Y San José establece relaciones cercanas con Alajuela, porque en Alajuela, bueno, ahí yendo para Atenas estaba la aduana, o la famosa garita. Entonces, técnicamente Costa Rica empezaba ahí, en la garita, y la mercancía entraba rumbo a San José, principalmente, hacia todos esos comercios que se habían formado durante todo ese tiempo, y que en algunos casos, muchos ni siquiera eran de costarricenses, sino de extranjeros que habían llegado a la zona. Bueno, en este contexto, en 1823, se forman dos bandos muy fuertes, y no vamos a entrar aquí en detalles de la guerra de Ochomogo, pero básicamente esta guerra es la primera guerra civil de Costa Rica. Se dio el 5 de abril de 1823 y se enfrentaron San José y Alajuela, reconocidos como el bando liberal, que quería ser completamente libre, y Cartago y Heredia como el bando conservador, que quería de alguna forma mantener esa estructura o ese ligamen colonial. San José tenía en ese momento más dinero, más recursos, y por lo tanto pudo comprar más armas, no del todo buenas, o no eran buenas armas, pero sí tenía más recursos que el ejército nacional que estaba en Cartago. Y en la guerra de Ochomogo, San José y Alajuela vencen a Cartago y Heredia. Y como consecuencia primaria de este conflicto de la guerra de Ochomogo, la capital va a salir de Cartago y se va a quedar en San José. Eso es muy valioso,
y le va a dar a San José otro aire, otro contexto, otra visión y desde luego participación distinta que no había tenido hasta este momento. Esta reafirmación de la capital va a ser defendida en 1835 otra vez porque se forma una liga, y es que la liga era entre, bueno, básicamente entre Cartago, Heredia y Alajuela, que formaron ellas tres una liga para luchar contra San José y tratar de quitarle la capitanía. Bueno, en 1835 San José vuelve a defenderse y les vuelve a ganar y reafirma su posición como capital. Todo esto en función de eliminar la famosa ley de la ambulancia que había establecido Rafael Gallegos Alvarado, con la intención, según Gallegos Alvarado, de evitar una guerra. Pero bueno, en 1835 el que estaba en el poder era Braulio Carrillo, y a Braulio Carrillo eso no le interesaba mucho, entonces simplemente de forma un poco autoritaria no establece ninguna negociación, sino que defiende por la fuerza la capital en San José. Y poco tiempo después, en 1838, viene Francisco Morazán, que es digamos, un libertador, un prócer centroamericano, llega a Costa Rica con la intención de crear un proyecto político nuevo desde aquí y le da un golpe de estado a Braulio Carrillo. Sin embargo, Braulio Carrillo da un contragolpe de estado, saca a Francisco Morazán del poder y Francisco Morazán termina irónicamente fusilado en el costado, ese sería costado oeste del Parque Central, un 15 de septiembre. Entonces, todo esto que viene pasando en San José y que coloca a sus dirigentes y a su estructura económica una posición distinta a la del resto de Costa Rica, le va a ir dando una categoría mayor y va a permitirle no solo a esa clase económica que se estaba formando ahí, sino también a la ciudad como tal, a consolidarse como una ciudad potente, una ciudad importante para Costa Rica, desde la cual se van a seguir tomando decisiones que van a impactar a todo el país. Entonces, este proceso entre 1823 y 1838 es muy importante porque va a reafirmar a San José como un espacio político definido. Bueno, aquí vemos que para 1830 un viajero muy importante, hay varios aspectos importantes de este viajero en diferentes otros espacios, pero dice así: Villanueva o San José, capital de provincia, está en un extenso valle o planicie y su situación es una de las más hermosas del mundo. En todas direcciones los suburbios de esta ciudad son encantadores y muy particularmente la sabana, donado a los vecinos por don Manuel Chapuy de la Torre, un clérigo fallecido. Estos diarios y estos relatos que hacen estos viajeros que pasan por Centroamérica, la intención de ellos era, en algunos casos, venderlo en Europa. Entonces, todo lo hacen de una forma muy figurativa. Sin embargo, es interesante que él pudo comparar a San José con otros espacios centroamericanos y siempre lo destacó como un lugar muy bonito. Entonces, ya para 1830, San José se perfilaba como algo completamente diferente a lo que había sido un siglo atrás. Y esto ya con el favor que había hecho el café y otro tipo de comercio en la provincia y en todo el país. El desarrollo urbano de San José es muy interesante. Digamos que arranca en 1841, incluso antes, pero no ha terminado. Entonces, esta preocupación de cómo tiene que verse una ciudad es un tema constante en los diferentes espacios urbanos, incluso rurales. Bueno, para 1841 tenía dos barrios y cada uno con 5 distritos. Ahí los vemos en el cuadrito. Eran dos, el Carmen y Merced. Y cada uno de esos, digamos, distritos tenía, perdón, cada uno de esos dos barrios tenía 5 distritos.
Este señor Nicolás Gallegos hizo un tipo de plano de San José, un tipo de plano no oficial, pero sí uno de los más elaborados en ese momento, donde abarcó 10 cuadras con un radio de 500 varas. Una vara es un poquito menos que un metro. Y las cuadras más o menos tenían como unos 80 metros cada una. Entonces, este fue el plano que para 1851 se hizo para San José. Es decir, ya había un espacio geográfico importante, la necesidad de delimitar tierras, de ordenar la venta de lotes y espacios, las calles, que en este momento todavía no había, eran de tierra completamente. Y también para este mismo año dice que hay 90 cafetales, y esto es fundamental, acaparaban el 13% de las tierras para 1851. Esto fue creciendo todavía más cuando el desarrollo del monocultivo del café fue creciendo más en San José. Hubo familias que llegaron a tener cientos de hectáreas en la producción de café. Bueno, entonces, para 1841 la cuestión con San José empieza a tener un carácter un poco más científico, un poco más de orden, si pudiéramos llamarlo de esa forma. Y es cuando aparecen personajes importantísimos en el desarrollo histórico del país, pero también de San José. Braulio Carrillo, quien aparece ahora en el billete de 1000, es uno de los primeros, y también es importante reconocer su legado. Podríamos decir que él tenía un legado progresista, y desde luego tal vez el progresismo no se puede comparar con el concepto de progresismo actualmente, pero sí él tenía una visión para Costa Rica muy diferente. Braulio Carrillo pensaba en conectar el Pacífico con el Atlántico, conectar el Valle Central con Guanacaste, con trenes y un montón de ideas que lastimosamente no se concretaron. Pero bueno, con Braulio Carrillo llega algo muy importante aquí, y es que divide a Costa Rica para 1841, divide a Costa Rica en 5 departamentos, digamos departamentos o provincias, podría ser lo mismo, y empieza a crear, digamos, una dinámica política de Costa Rica en torno a San José. Uno podría decir que con Braulio Carrillo, como jefe de Estado, arranca esa visión vallecentrista de Costa Rica, esa toma de decisiones que se aplica primero en San José, en el Valle Central, y luego llegan a otras provincias. Y Braulio Carrillo establece el alumbrado público, pero era un alumbrado público no eléctrico, era un alumbrado público de faroles, y lo hace mediante los vecinos. Esto era muy interesante, porque él simplemente dijo, las casas que tengan esquinas van a tener que poner un farol en cada esquina, y eso lo va a costear el dueño de la casa, no el gobierno. Entonces San José empieza a iluminarse obligatoriamente en 1841, sin que el gobierno destinara plata para eso, sino que eran los mismos vecinos quienes tenían que hacerlo como parte o como una obligación que ahora Braulio Carrillo estipulaba. Otra cosa muy importante que hizo Braulio Carrillo fue tratar de poner o dejar más las calles un poco más estables. Aquí habla del empedrado en 1837, pero el empedrado no siempre fue muy bueno, porque era piedra redonda, piedra de los ríos, no era piedra quebrada ni piedra laja. Entonces, cuando se ponían las piedras en las calles y luego pasaban las carretas se movían mucho y dañaban la mercadería que estaban transportando. Por eso es que esa idea luego se abandona, y es hasta tiempo después, en 1865, que el Estado compra la primera quebradora de piedra. Las primeras calles de piedra fueron con piedra redonda, y no fueron muy efectivas. Tampoco la forma en que la hicieron era adecuada, y eso dificultaba también un poco más la creación de las calles.
Valga mencionar que este trabajo que se hacía en las calles, que era muy duro, era pico, pala, jalar piedras, ¿verdad? Todo esto se hacía en gran medida con mano de obra de las cárceles. Y las personas que trabajaban en la construcción de las calles, que eran reos, iban a ser alimentados por los vecinos a los cuales esa calle iba a beneficiar. Entonces el Estado aquí no pagaba salarios porque lo hacía con mano de obra de los reos y tampoco invertía en la alimentación porque todo el tiempo que esos empleados o reos duraran haciendo la calle iban a ser alimentados por los mismos vecinos de esa misma calle que iban a ser beneficiados. Bueno, y aquí está otro gran personaje, Juanito Mora. De él hemos hablado en otras charlas porque es el presidente que tiene que afrontar la invasión contra los filibusteros y toda la cosa, pero como él estuvo tanto tiempo en el poder, 10 años, entonces hizo cosas bastante importantes para San José, para todo Costa Rica, en este caso también para San José. Primero es que él creó la Dirección de Obras Públicas y Talleres Nacionales, y eso era como un tipo de MOP, actualmente, si lo pudiéramos comparar, que se encargaba de mejorar, bueno, donde lavaban las personas en los ríos, vigilar todo eso, hacer caminos, mejorar o crear algunos edificios públicos también, entonces era muy importante. Creó el Palacio Municipal, donde estaba el presidente y se reunían los diputados. Con él arrancó la Universidad de Santo Tomás. Había un teatro Mora. Ese teatro Mora, al parecer, estaba como 150 metros, si no un poco más, pero más o menos entre 150 metros y 200 metros al oeste del Melico Salazar, del actual Melico Salazar. Y ese Teatro Mora, durante algún tiempo, fue el único teatro en Centroamérica. No era un teatro que recibiera, digamos, importantes compañías de teatro ni nada por el estilo, era un teatro más bien como para diversiones no cultas. Sin embargo, era un teatro y algunos importantes exponentes llegaron ahí. Solo se hacían funciones en verano porque en invierno se metía el agua. Entonces, bueno, a pesar de todo, era un teatro en San José y eso era muy importante. Se crea la FANAL, que es la Fábrica Nacional de Licores, y también el Cementerio General. Eso es muy importante porque, bueno, desde mucho antes, por decretos coloniales, españoles y todo, se había solicitado que los cementerios estuvieran afuera o lejos de los centros de población. Pero sin embargo, el cementerio adquiere, digamos, una característica un poco, incluso medio elitista, en 1856, con Juanito Mora. También creó el cuartel de armas, la plaza de artillería, que estaban ahí por el mercado central, y estableció de forma muy curiosa que las calles tenían que ser de 10 metros de ancho y las aceras mínimo de 5 cuartas. Esta medida no fue como muy bien tomada por los diputados, en algunos casos no se aplicó. San José posteriormente lo externó este señor, Solón Núñez Frutos, diciendo que Costa Rica ocupaba también calles anchas para un buen desarrollo, no se le tomó en cuenta y bueno, sumado a diferentes razones, en parte toda esta poca planificación termina en una saturación de calles y espacios urbanos desde hace mucho tiempo. Y sobre la higiene, que es algo que todos los dirigentes o los gobernantes de estos periodos y de estas épocas estaban muy preocupados, era principalmente sobre cómo desaguar aguas negras, cómo traer agua limpia a los centros de población y qué hacer con los desechos orgánicos. En este caso, para San José, desde mucho antes, en 1880, se habían establecido baños públicos y lavaderos. Los lavaderos eran también vigilados, supervisados por el Estado. Eso era muy importante. Y los baños públicos también existían
igualmente copiando cuestiones europeas y todo eso como parte de la salud pública. En 1892 se empieza a crear poco a poco el proyecto para crear una cañería sólida para todas las cuadras de San José y un sistema de cloacas, pero eso era realmente muy complejo. Por eso es que desde 1885 existía la policía de higiene y tenían carretas de recolección de basura. Esa gente lo que hacía era pasar por las calles y la gente echaba en las carretas o recogían todo tipo de desechos que las personas produjeran, con la finalidad de que los habitantes de San José no dejaran toda la basura en sus casas o en sus patios y principalmente que no la tiraran a la calle. Por eso es que se creó la policía de higiene para regular estas prácticas y las carretas se llevaban también algunos desechos, no todos. Luego el Código de Construcción apareció en el 88, después de un fuerte temblor. Ese Código de Construcción lo que buscaba era crear casas un poco más fuertes. Lo que pasa es que esas casas más fuertes no siempre eran baratas, entonces no todo el mundo podía costear una casa bajo ese código de construcción. Más adelante podemos comparar un poquito eso. En el 1895 se crea el Instituto de la Higiene. En 1905 los famosos baños municipales que van a durar mucho tiempo. Y aquí vemos que en 1916 se obliga a tener un baño dentro de las casas. Antiguamente las casas se construían y dentro de la construcción el baño no era una prioridad, la gente no lo construía, pero ese mismo código de construcción va siendo mejorado con el paso del tiempo. Aquí no lo puse, pero Juanito Mora también pidió en algún momento que las casas que se construyeran en San José tuvieran un plano, es decir, que fuera alguien que sabía hacer casas quien hiciera la casa, y eso era muy importante dentro de la nueva estructura urbana. Y en esos planos se iba a solicitar que tuvieran un baño. Por eso fue tan importante, bueno, todos estos cambios en torno a la higiene. Bueno, desde 1841 hablábamos con Pablo Carrillo, habían candelas o faroles en cada esquina de las casas de San José. Eso era costeado por cada dueño de la casa. Y luego se cambia a Canfín. El Canfín era más caro. Este Canfín generalmente estaba en algunos parques o algunas zonas públicas. Como vemos ahí, eran 9 calles, era poquito, y ese Canfín sí era financiado por el Estado. La luz eléctrica llegó en 1884 y eso fue algo muy valioso para Costa Rica, ya que supuestamente San José fue la tercera ciudad del mundo en tener luz eléctrica pública. El concepto aquí es muy importante. No es que sea la primera en tener luz o que San José haya sido la primera en tenerlo, sino que era el primer espacio donde había luz eléctrica pública. Eso era muy, muy importante. Y fueron solamente al principio 25 lámparas que estaban ahí en el Parque Central y por la iglesia. Entonces era un proyecto pequeño, pero vemos aquí cómo San José en 1884 hace algo muy grande, se adelanta a muchas otras ciudades de América Latina y de Europa también, y trae luz eléctrica pública. Eso fue muy, muy importante. Eso sirvió, por ejemplo, después, cuando construyen el Teatro Nacional, para que el teatro desde un inicio tuviera luz. Y eso fue algo muy importante y que marcó la diferencia del teatro con otros teatros en Centroamérica y en América Latina, tener luz. Los generadores de luz que llegaban al teatro y al centro de San José estaban más o menos donde actualmente está el edificio de la Caja. Bueno, en 1887 San José empieza a tener números en las avenidas y en las calles, un poco más de orden. En el 40, perdón, en 1865 se utilizó
macadam. Macadam es básicamente piedra molida para poner en las calles. Y hasta 1930 llega el asfalto. Entonces, el asfalto y las calles, las llantas, los carros, todo eso empieza a llegar de forma ya más fuerte, no solo a Costa Rica, sino en el mundo, básicamente después de la década de 1920, se van a dar todos esos cambios en las ciudades. Pero bueno, desde antes de esta época vemos que San José se había preocupado por hacerse cada vez más moderna, el pensamiento liberal de sus gobernantes la hacía un lugar diferente, un lugar novedoso, y bueno, sin dejar de lado el desarrollo económico que propició primero el tabaco y posteriormente el café. Aquí vemos algo muy curioso, y los primeros barrios que son iluminados son los barrios donde vivía la gente rica, Barrio Amón, Otoya, un poco del Paseo Colón, un sector del actual Barrio Luján y Barrio Turnón. Y todo eso, toda esa iluminación va a llegar entre finales de 1800 y principios de 1900. Ahí empiezan a aparecer entonces casas que ya traían dentro de sus planos la instalación eléctrica y tenían luz. Y eso fue un avance importante en San José. Otras provincias no se quedan atrás, pero el desarrollo económico de San José marca la pauta en tanto hay más capacidad, digamos, de compra, de consumo, de construcción en San José, y San José empieza a cambiar su fachada muy rápidamente en comparación con otras provincias. Y bueno, eso es interesante, un fragmento de una obra de Luisa González que se llama Ras de Suelo de 1970. Dice: los barrios más pobres estaban al sur, sobresale el barrio La Puebla. La fama de La Puebla se debía fundamentalmente a que en ese barrio estaba instalada una veintena o más de prostitutas de la más baja calaña, cuyo negocio daba al barrio los colores más crudos, violentos y grotescos. Esta cita la colocamos aquí para evidenciar que el desarrollo de San José no fue parejo, sino que también hubo mucha desigualdad social. Y esta desigualdad social se iba a ver marcada entre los barrios del norte, que ya los vimos ahí mencionados, que eran barrios más lujosos, con luz, con agua, y los barrios del sur, que iban a ser los barrios, bueno, en este caso La Puebla, pero La Puebla era una gran área donde vivía muchísima gente, incluso un precarismo y todo, y donde había muy poca higiene, había muchos prostíbulos y toda la cosa, y por eso La Puebla era, digamos, considerado un sector donde vivía gente, bajo esos términos se denomina, digamos, despreciable de San José. Y sin embargo, de esa Puebla es de donde salía toda la mano de obra que atendía las diferentes actividades de la San José del Rico. Bueno, por eso es que no todas las casas iban a ser como las de Barrio Amón, o no todas las casas iban a ser como las de Otoya. Las casitas, algunas, bueno, los que podían, hacían ranchos. Rancho quiere decir madera, bambú, palma, como puedan. Otros, los que tenían un poquito más de dinero, hacían casas de bajareque. El bajareque y los adobes son técnicas muy viejas para construir casas a partir del barro. Sin embargo, esa casa de únicamente adobes fue prohibido con el Código de Construcción de 1888 porque eran casitas que cualquier movimiento sísmico las hacía caer y por lo tanto, al ser peligrosas, fueron prohibidas. Sin embargo, mucha gente las continuó haciendo. Tenían techos muy pesados de madera y de teja, y las paredes, como no tenían varilla, o por lo menos el bajaré, que no era tan fuerte para soportar un terremoto, hacía que el techo cayera muy rápidamente sobre las personas o sobre la casa que estaba debajo de ella, y fuera un peligro. Por eso básicamente fueron prohibidos. Bueno, por eso es que esas casitas, como la que vemos aquí a la par, pintada por Fausto Pacheco. Fausto Pacheco es
el pintor en Costa Rica que puso de moda esas casitas de techo rojo, bueno, porque son de teja y el barro es de color rojo, la pared es blanca porque la gente le ponía cal, como las casas eran de barro, entonces la cal hace que salga la humedad y además la protege de los insectos, y en la parte de abajo le ponía azul de mata. Por eso es que los colores de estas casas coinciden con el de la bandera y entonces se hicieron un souvenir muy famoso, pero fue el pintor Fausto Pacheco, un gran pintor, por cierto, quien las hizo populares. Eh, para 1850 llegan ventanas de vidrio y otras cosas que son lujosas, y bueno, los que más podían o los que tenían más dinero empiezan a usar ladrillos. Pero el ladrillo era muy caro. Generalmente los ladrillos, poner mosaicos, que los mosaicos eran de alguna forma hechos prácticamente que de forma individual, si tenían algún diseño, todo eso era muy caro y no todo el mundo podía darse el lujo de construir de esa forma. Entonces, en este punto vemos que San José tenía un área muy desarrollada, económica y ¿verdad? Muy fuerte, un área muy linda, pero también tenía un área, digamos, fea, un área que era, reflejaba la desigualdad social de ese momento y era básicamente la Puebla. Aquí hay unas pequeñas fotos de casas que todavía se encuentran en pie algunas y que son de adobes y de bajareque y de tejas. Entonces las paredes simplemente eran de barro. Se hacen cuadros de barro como ese, se dejan secar y luego se ponen unos encima de otros con alguna argamasa, le dicen algunas personas, que es como un tipo de mezcla entre sal y cal y agua para unir los ladrillos, y una vez que todos están juntos, se les pone cal. Habían muy pocas casas de bajareque y de adobes que fueran de 2 pisos, principalmente por el problema del peso de cada una de las casas. Sin embargo, todavía algunas quedan por ahí. Entonces, esta foto que tenemos aquí abajo es bajareque, que combina un tipo de amarre, un tipo de varilla, que puede ser de caña brava, bambú o algún otro tipo de madera, y luego se le incrusta barro, y también la otra técnica que son adobes, que simplemente es ladrillos de barro que luego se colocan uno sobre otro. Bien, eh, y luego vienen las diversiones. ¿Qué es lo que hacía la gente en San José antiguamente para divertirse? Bueno, las peleas de gallos. Las peleas de gallos fueron algo que predominó en San José y en otras partes también, porque eran como la principal atracción. Fueron prohibidas porque se volvieron espacios peligrosos. En peleas de gallos moría gente y toda la cosa. Entonces, en 1887, San José, buscando tener más orden, más presencia sobre el mismo pueblo, las prohíbe. Sin embargo, se siguen haciendo peleas de gallos en diferentes lugares. Personajes muy importantes de la política acudían a esas peleas de gallos, como por ejemplo Juanito Mora, que siempre iba a pelear sus gallos, y entonces ellos, las peleas fueron prohibidas, pero continuaron en la clandestinidad. Se jugaba una cuestión que se llamaba paripina, que era con dados, los dados. En Costa Rica tenía fama, y principalmente San José, en esta época, de tener a los jugadores de paripina más jugados de Centroamérica. Habían, por decirlo de alguna forma, no campeonatos, pero sí justas, donde aquí llegaba gente de Perú, llegaba gente de Guatemala, llegaba gente, bueno, de Colombia y de Panamá, o que cruzaban de Panamá, venían hasta San José a jugar. Se ofrecían premios muy jugosos, pero casi siempre, por no decir que siempre, por lo menos eso es lo que se ha recopilado, ese tipo de información, los ticos de aquí tenían sus mañas para poder salir victoriosos en ese tipo de encuentros. Por lo tanto, también en algún momento fueron prohibidos porque se volvieron espacios conflictivos. Habían retretas, y las retretas son como presentaciones que hacían
las bandas en aquel momento. Costa Rica tenía diferentes bandas, también sus provincias, cada provincia tenía su banda, había una banda militar y entonces casi siempre en las plazas o en los parques era donde estas bandas se presentaban y hacían sus retretas, generalmente para días festivos como el 15 de septiembre. También habían fiestas de fin de año, eran muy importantes. Las fiestas de fin de año duraban 4 días y había lo mismo que ahora, corridas de toros, bueno, un poco salvajes que hoy, carruseles, comida, se peleaban gallos también. Bueno, habían de todo tipo de festividades, perdón, de actividades en las fiestas de fin de año. En 1910 es cuando nace la famosa, ¿cómo se llama esto? El avenidazo, eso de tirar confeti en la calle para fin de año también, fue en 1910. Se practicaban partidos de fútbol, bueno, incluso desde mucho antes se practicaba el fútbol, pero de una forma más organizada. Después de 1900 empiezan a aparecer algunos equipos ya más consolidados. También se jugaba polo, pero eso era para la gente más rica. Habían exhibiciones de carros y cuando llegaba un avión o varios, la gente lo iba a ver, ahí en la sabana aterrizaban y la gente los iba a ver, era una forma de divertirse. Eh, las corridas de toros se trasladan para Plaza Víquez en 1917 y 1920. Y eso es curioso porque las corridas de toros atraían a todo tipo de población, ricos y pobres. Pero, como hablábamos también anteriormente, los barrios del norte de San José querían espacios más tranquilos, espacios un poco más elitistas. Entonces, entre el 17 y 1920, con el gobierno de Tinoco, se trasladan las fiestas para Plaza Víquez, bueno, que está un poco más contextualizado a ese festejo popular, y ahí donde se hacen las fiestas, que era donde está actualmente el Parque España y todo eso, se deja más bien como una plaza, como un parque para que la gente pueda caminar y hablar. Todo el festejo y todo el burumbum se traslada un poco más al sur. Ahí vemos algunas fotos de cómo se desfilaban algunos carros adornados. Bueno, muy poca gente tenía carros, por lo menos carros así como esos, y ellos desfilaban de vez en cuando, generalmente en momentos festivos de San José, y cuando llegaban aviones la gente iba a verlos porque eran desde luego una atracción, conocer al piloto, por ejemplo, conocer un poco de su ruta, ver el avión de cerca. Bueno, de aquí en adelante lo que vemos es un poquito como los espacios o algunos de los espacios más bonitos o más importantes de San José. Don Diego, no sé si hacemos un pequeño espacio para ver si hay alguna pregunta, algún comentario de alguna persona que esté participando. Perfecto, sí, muchas gracias, profesor, magnífica presentación. Entonces, al igual que siempre, por favor, quienes tengan alguna consulta, levantando su manita virtual, la que está ahí en la esquina inferior derecha de su pantalla, ahí pueden ver donde están los 3 puntos, levantar la mano, y lo pueden hacer allí. Caso contrario, quienes tengan alguna pregunta, la pueden hacer desconectando su micrófono en el orden habitual, por favor, y haciéndole la pregunta al profesor. Tenemos una en el YouTube Live, profesor, de parte del colega José Pablo Schmidt. Pregunta él si es cierto que en algún momento la ciudad de Tibás fue la capital de Costa Rica. Sí, perdón, no le escuché el nombre del compañero, era Juan José. José Pablo Schmidt. Ah, José Pablo. Sí, José Pablo. En algún momento, Tibás fue como la capital de San José. Y bueno, luego se trasladó, pero era por una cuestión estratégica porque Tibás de alguna forma está un poco más protegida. Bueno, eso lo podemos ver desde un punto geográfico y toda la cosa. Tibás está un poquito más protegida que el centro de San José actualmente. Entonces, durante un tiempo, sí, Tibás fue la capital. Ahí estuvo como la actividad política y económica más importante ahí en Tibás. Yo veo aquí en el chat que algunos han escrito, por aquí había una pregunta de Marta Soto.
Dice que se pregunta sobre la ley de la ambulancia. Si La ley de gusta, la profesor, ambulancia. si Sí, gusta, perdón. profesor, ahí tenemos a doña Marta en vivo. Si gusta, dejemos a doña Marta para que ella haga la pregunta directamente. Ah, claro, claro que sí, perfecto. Buenas noches. Da igual, Diego, si la leen. Muchas gracias. Buenas noches, Luis Adrián. Buenas. Tengo dos preguntas. Una era, como en pocas palabras, ¿qué decía la ley de la ambulancia? Y la otra era, si me nos puede describir un poquito cómo se puede uno imaginar esos baños municipales que había alrededor de 1905. Gracias. Ah, claro, con mucho gusto. Bueno, la ley de la ambulancia fue dictada por un presidente que tuvo Costa Rica que se llamó, bueno, el apellido Gallegos Alvarado. Él era un presidente muy pacífico, que no quería guerras, y entonces dijo que para evitar conflictos entre las 4 ciudades más importantes de Costa Rica, iba a permitir que la capitanía estuviera cierto intervalo de tiempo, más o menos como 4 años, en Cartago, luego en Heredia, luego en San José, luego en Alajuela, así. Entonces lo que hizo Braulio Carrillo fue adelantarse a la salida del gobierno de Gallegos Alvarado, darle un golpe de estado a Gallegos Alvarado y eliminar por completo la ley de la ambulancia. Él tuvo que hacerlo así porque si permitía que su gobierno terminara, la ley de la ambulancia se iba a hacer efectiva. Por eso Braulio Carrillo se anticipa, da un golpe de estado y elimina la ley de la ambulancia. Y sobre los baños municipales, eran baños, digamos, como un salón donde la gente tenía acceso a agua. Bueno, no era un baño como el de ahora, sino que eran, en algunos casos, le daban un jarrón con agua. Solamente eran para hombres, generalmente iban hombres, pero también habían para mujeres. La intención es que las personas pudieran bañarse antes o después de ir al trabajo. Esa era la intención de los baños municipales, tomando en cuenta que muchas personas no tenían baño dentro de su casa y que por lo menos se bañaran una vez al día, pero la costumbre de bañarse, digamos, es una cuestión que tomó un poco más de tiempo. Esos baños eran salones abiertos con pequeños cubículos donde la gente podía tomar un pequeño baño, podía comprar un pedacito de cebo, que era como un jabón, y podía bañarse. Más o menos eso era un baño municipal. Hay un libro de una señora de apellido Quesada, se me olvida ahorita el nombre, de apellido Quesada. Hay un dibujo hecho sobre un baño municipal. Si lo encuentro, luego con gusto se lo puedo pasar. Bien, Luis Adrián. Tenemos también acá en el chat la pregunta del colega Ricardo Howell. Adelante, don Ricardo. Gracias. Gracias, buenas noches. La pregunta es básicamente, ¿por qué las festividades de San José son en diciembre a fin de año si la celebración del santo es en marzo? Ah, sí. Casi no te Bueno, escuchamos, Ricardo. ¿Usted escuchó, profesor? sí, don Diego, le entendí bien a don Ricardo. Él preguntaba Okay. por qué se celebra, por qué se festividades en diciembre, siendo el Día del Santo en marzo. Bueno, también se celebra un poco en marzo, nada más que se asume que es como el Día del Santo, ¿verdad? En cambio, en diciembre hay una celebración a nivel nacional. Eso de las festividades a nivel nacional son digamos que un proyecto político también de la clase liberal que arranca en 1900, estipulando festividades para todo Costa Rica en el mismo momento. Era una forma de crear presencia del Estado en los diferentes lugares del país, así estuvieran muy alejados. De esa forma se fueron creando fiestas de tipo nacional y las fiestas patronales, es decir, las fiestas del santo, se celebran, por decirlo de alguna forma, en la intimidad del pueblo o en la intimidad del cantón. Pero las fiestas de San José, para San José, también son importantes. La municipalidad actualmente sí, creo que se preocupa un poco en ese tema, sí.
Gracias, profesor. Tenemos acá un par de preguntas del chat de la videoconferencia. La primera es del colega Oscar Fernández, quien pregunta cuál es el edificio existente más antiguo, pone él, en Villanueva de la Boca del Monte, o sea, en San José. ¿Cuál es el edificio más antiguo de San José? Número uno. Y la segunda pregunta la hace don José Sáenz, también colega. Dice que por favor le recuerde la fecha de la instalación de la electricidad en San José, porque él ha escuchado varias fechas, dice. Sí, claro que sí. Sobre el edificio más viejo, bueno, hay algunos datos ahí interesantes. Puede ser el edificio que sea más viejo y que esté completamente en pie o algo así, sin embargo es un poco complejo. Uno de los más viejos y que se puede ver fácilmente en San José, bueno, pueden ser dos, de hecho es interesante, son lo que queda de la antigua Biblioteca Nacional, que está ahí cerquita del Teatro Variedades, que solamente queda un murito en la parte de abajo. Este es uno de los edificios más viejos, considerado edificio en toda su estructura, con todas las características de un edificio de esa envergadura, de una biblioteca. Y la otra podría ser la parte patrimonial que actualmente tiene la FANAL, la Fábrica Nacional de Licores. Hay una parte, no todo el edificio actual, pero sí hay una parte que es bastante vieja y hay algunas piezas ahí que son también del principio de la construcción, desde 1856 en adelante. Gracias, profesor. Tenemos una pregunta de la colega Hannelore. Adelante, Hannelore. Hola, buenas noches, Luis Diego y Luis Adrián, muchísimas gracias, muy buena la charla. Quedé un poquito en duda con el tema de que usted dijo que en las fiestas que se hacían, las corridas de toro eran antes más crueles. ¿A qué se refiere eso? ¿Como en México, que los llegan hasta matar a los toros o cómo eran? Muchas gracias. Buenas noches, un gusto, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bueno, yo me refería a eso porque, por ejemplo, las fotos y los relatos que hay de esas famosas fiestas que se hacían ahí eran, bueno, no violentas contra el animal propiamente, sino contra los que participaban. Era básicamente un tipo de redondel, en algunos casos medio abierto, donde soltaban uno o varios animales y la gente se metía a sacar suertes dentro de ese redondel, pero sin ningún tipo de protección ni de preparación. La única forma de escapar, más o menos, la única forma de escapar del toro era correr hacia una pila con agua que estaba en el centro de ese redondel, para tener más o menos una idea, y donde generalmente el toro no se metía, o los toros no se metían. Pero esas fiestas o esas corridas de toros eran más violentas, principalmente con la gente. Es decir, los que participaban dentro del redondel podían sufrir más daños que los que actualmente participan en una corrida o también son llamados como improvisados. En aquel entonces la gente se metía como quisiera, borracha, descalza, sin importar cómo, la cosa era participar ahí. Por eso me refería a que eran un poquito más violentas. Gracias, ok, muchísimas gracias. Ok, gracias, Hannelore, también. Tenemos en este momento 52 personas conectadas aquí en la videoconferencia, 35 en YouTube, en el canal de YouTube, y 33 más en otras plataformas, para un total aproximado a más o menos unas 120 personas. Y pues tenemos preguntas de la videoconferencia en este instante y también del canal de YouTube. Preguntan en el canal de YouTube, profesor, entonces los cafetaleros no eran tan fuertes en San José, eran más bien los mercaderes. Bueno, con respecto a eso, sí, son dos. Lo que pasa, por ejemplo, de acuerdo a la forma en que San José empezó a conformarse, mucha gente que venía con la intención de formar un negocio, de hacer una nueva vida, lo hacía en San José. Eso le dio a San José una nueva ventaja, una nueva visión
con respecto a otras provincias. En San José había comerciantes, tanto católicos como protestantes, como ateos, ¿verdad? Había de todo tipo, y todos eran comerciantes. Por eso había una visión muy diferente de la de Cartago, para compararlo con otra de una forma más antagónica. Con respecto al café, es que el café, bueno, es en efecto San José la primera ciudad que se preocupa por incluso regalar matas de café. Esto ocurrió con el gobernador de San José, de Tomás de Acosta, pero fue para 1824. Es decir, San José se adelanta un poco en el tema del café, lo ve como un mecanismo del cual puede sacar provecho, y la misma municipalidad regala plantas de café a las personas. Por ejemplo, le dice a las personas que quienes siembren café no van a pagar impuestos o no van a pagar el diezmo. Entonces, no solo se formó en San José una clase económica comercial diferente, sino que también al mismo tiempo, de forma paralela, se iba fortaleciendo muchísimo la producción de café. Sucede que algunas familias o algunas personas que tenían negocios en el café, también tenían negocios mercantiles. Entonces combinaban ambos negocios y formaron entre todos ellos lo que se conoció después como la oligarquía cafetalera, que tenía control en la economía y en la política a nivel nacional. Entonces, San José tiene de los dos, tanto en la parte, digamos, de negocio, de empresa o de negocio de venta de productos y de cosas de ese tipo, como la producción de café. En ese caso, San José tuvo una visión temprana y se adelantó un poco a estimular la producción de café, que luego se extendió a todo el país. Pero, ¿qué fue San José la primera? Eso sí es muy buena pregunta. Bien, muchas gracias, profesor. Los saludan de Acosta, de Panamá, de El Salvador y de Nicaragua, y lo felicitan por su charla. Tenemos también en línea, acá en la videoconferencia, al profesor Jonathan Sequeira, que tiene una pregunta para usted. Adelante, profesor. Muchas gracias por la oportunidad. Básicamente, en 1755 mencionaba que había personas que no podían ya vivir en Cartago y tenían que vivir en San José. ¿Hay datos de qué grupos, qué etnias, nacionalidades, incluso religión se enviaban a vivir a San José? Gracias. Buenas noches, profesor. Un gusto. Un placer. Sí, claro. Digamos, no es que no pudieran. Lo que pasa es que había una cuestión, para poner un ejemplo, los famosos judíos, los judíos sefardíes o sefarditas que llegaron a San José alrededor de 1750, 1765, 68, por ahí, empiezan a llegar algunas oleadas y eran judíos. Es decir, en la zona de Cartago difícilmente iban a tener apoyo, difícilmente alguien les iba a ayudar. Entonces, San José empieza a recibir a todas esas personas que no eran bien vistas en otras provincias con una tradición, digamos, católica más fuerte. No quiere decir que San José estuviera exenta de la presencia de la iglesia, pero ellos, por ejemplo, en el caso de los judíos, empiezan a tener presencia en San José. Así ocurre con muchas otras familias que incluso cuando llegan ahí a Limón, por ejemplo, que entraban ahí por Limón, se cambiaban el apellido para parecer un apellido católico, pero esas personas iban a encontrar apoyo o iban a establecer lazos económicos y comerciales más rápidamente en San José que en otras provincias. Entonces no es que se les prohibiera vivir. Bueno, hay algunos datos de que sí, en algunas familias no se les permitía, pero no era que del todo no podían vivir, sino que era más sencillo para ellos, digamos, establecerse en San José o cerca de San José, o establecer lazos económicos y de amistad con quienes vivían en San José. Había una apertura cultural más amplia. La iglesia, como recibía diezmos y donaciones de estas personas, entonces también era un poco más flexible
en ese aspecto en San José. Y bueno, hay que reconocer de forma importante que San José tuvo, digamos, parte del desarrollo de San José, se le debe a esos señores judíos que llegan en algún momento. El aporte chino a San José es muy, muy importante también. Y entonces, aunque Costa Rica tenía diferentes formas de cómo filtrar a la gente, Costa Rica quería que ojalá entrara gente católica y blanca, eso es lo que ellos básicamente buscaban. Las políticas de población fueron cambiando y fueron poco a poco siendo más flexibles, permitiendo que la gente que entraba al país, bueno, si bien no era católica, al menos fuera blanca. Y toda esa gente que era blanca, pero no del todo católica, iba principalmente a buscar lazos comerciales, económicos y todo eso, ahí con la gente de San José, que ya estaban establecidos. Por eso es que es en San José donde aparecen estos grandes empresarios con apellidos extranjeros, alemanes y franceses y otro tipo de personajes por ahí. Entonces por ahí creo que va la cosa con el tema de San José. No era una prohibición, en algunos casos sí, no era una prohibición, pero sí había como más facilidad para ellos al establecerse en San José. Gracias, profesor. Tenemos una repregunta del profesor Sequeira. Adelante, don Jonathan. Sí, gracias. Bueno, gracias al profesor por aclararme. Rápidamente, nada más te comento, sí, 1731 ingresa mi familia a Costa Rica y fueron de los que luego pasaron a San José, en ese caso, sefardíes provenientes de Portugal. Y gracias por reafirmar lo que yo había podido encontrar, 64 familias más, y ahí por ahí tengo documentado cómo elegimos, cómo se cambiaron los apellidos, y cómo se mantuvieron algunos de ellos. Muchísimas gracias a ambos. Gracias, profesor. Tenemos también, profesor Luis Adrián, una pregunta de Mir Zúñiga, acá en el chat de la videoconferencia. Vamos a ver, adelante, Mir. Sí, buenas noches, ¿me escuchan bien? Perfectamente. Sí, claro. Perfecto, bueno, primero muchísimas gracias por toda la información, siempre súper bueno. Y mi pregunta era relacionada a la FANAL, porque no le pude agarrar el año primero, y luego quería que por favor me aclarara si, porque tenía la idea, o no sé dónde escuché, que se había creado para poder evitar hasta algún punto que la gente dejara de consumir contrabando. Entonces, básicamente esa es como mi duda. Gracias. Sí, claro, muy buena pregunta. Ahí el área donde está la FANAL se empieza a limpiar en 1854 y empieza a funcionar ya en 1856. Esa FANAL se construye, bueno, con la intención desde luego de que sea el Estado el único que puede producir, bueno, destilar licor en este caso, y por eso lo que actualmente es el Parque Morazán y el Parque España, bueno, en el Parque Morazán había como un tipo de laguna ahí, una laguna donde los bueyes llegaban y tomaban agua, y en el Parque España había como un tipo de cesteo y la gente llegaba a dejar caña para la FANAL. Esa FANAL, bueno, en efecto, en un primer momento sirvió para financiar parte de la guerra contra los filibusteros, y después lo que el gobierno hacía era concesionarla, es decir, la persona que asumía el control de la FANAL, el gobierno le decía, bueno, está bien, usted va a asumir el control, tiene que pagar por adelantado, el gobierno se va a encargar de que nadie más produzca contrabando, es decir, nadie más produzca licor, solamente el Estado, y entonces le aseguraban a ese concesionario que su licor era el único que se iba a vender en el país, por lo menos en el Valle Central. Esa era la intención. Pero sí, claro, no solo Costa Rica, otros países también asumen ese papel, no con, digamos, no con éxito en algunos casos. Tampoco es que la FANAL fue exitosa, porque incluso hoy hay personas que destilan licor de forma clandestina, pero la intención de la FANAL era centralizar la producción de licor y adquirir ganancias a partir de la venta de ese producto, porque
era, y bueno, sigue siendo un producto muy rentable. Entonces, en efecto, era centralizar el consumo, perdón, la venta de licor y al mismo tiempo generar para el Estado mucho recurso económico y liquidez. Bien, gracias, profesor. La última pregunta que tenemos viene del canal de YouTube y nos pregunta Gabriel Rojas si es cierto que para 1884 la energía era hidroeléctrica. Sí, bueno, podemos conectar esta pregunta con otra pregunta que me encontré por aquí sobre la iluminación. Sí, fue en 1884 que se ilumina un poquito el centro de San José. Y sí, funcionaban. Digamos que habían generadores que funcionaban con, sí, de forma así, con agua. Entonces, era de esa manera como se producía energía. Ese tipo de generadores o de turbinas usaba una tecnología antigua parecida a una que actualmente se le conoce como tipo Francis. Es más o menos parecido. No tenía una gran capacidad, pero sí alimentaban, por lo menos en ese momento, el centro de San José y algunos edificios importantes como el teatro. Bien, ya habíamos terminado, pero aprovechemos porque tenemos una pregunta más de parte del profesor, José Martínez. Adelante, profesor. Sí, buenas noches. Luis Adrián, yo tengo también una duda. ¿Por qué mucha gente, aproximadamente en el año 1739, con típicos apellidos españoles, llegaban a Costa Rica no de España, sino de la región de Burdeos, Francia? ¿Usted sabe cuál es la explicación histórica de eso? Sí, buenas noches, profesor. Ok, buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, no sé exactamente no sé la razón específica de por qué llegaban directamente de Burdeos o de Francia. Sí hay razones que explican la migración, no solo a Costa Rica, sino a otras partes de América Latina, ¿verdad? Que podría estar vinculado a una cuestión económica, a personas que perdieron su herencia o su fortuna en esos países y vienen a países que de alguna forma eran considerados fáciles de volver a recuperar. Y entonces aquí estaba la cuestión del café. Eso del café en Costa Rica, bueno, llamó mucho la atención. Sin embargo, la fecha que usted especifica es un poco antes de la producción del café. Tendría que buscar más a fondo por qué específicamente Burdeos, Francia, llegaba gente a Costa Rica. De momento esa pregunta no tengo la información específica para ese detalle. Con muchísimo gusto, yo voy a apuntar aquí el tema. Si usted gusta, aquí en el chat podría enviarme su correo y yo cuando tenga información se la hago llegar. Bien, profesor, en este caso no tenemos más preguntas en ninguna de las plataformas. Si usted gusta, puede continuar. Adelante. Bueno, perfecto, Diego, muchas gracias. Bueno, aprovechando, ya queda poquito tiempo, aprovechando lo que nos queda la conferencia, solamente comparar algunos espacios urbanos que son siempre, digamos, de mayor atención ahí en el centro de San José. Uno es la Catedral Metropolitana, que como vimos, tiene un traslado del centro de San José, ahí por donde estaba más o menos el Banco Central, la trasladan a donde está hoy. La construcción la inician en 1825, pero esa catedral la fueron construyendo y también se fue cayendo, hubo momentos en que no tenía dinero, entre otras cosas. En 1850, el obispo Anselmo Llorente y Lafuente la consolida como catedral y eso hace entonces que gran cantidad de fondos de la iglesia lleguen ahí. Bueno, hay algunos datos básicamente que hablan sobre los diferentes temblores que hubo y la necesidad de cambiar el techo y otras partes de las torres. Sí hay una cuestión importante en esa catedral, me imagino que todos lo han visto, y es el órgano que está ahí. Y ese órgano es
bueno, no es el más viejo que está en Costa Rica, creo que el más viejo lo tiene la iglesia de Palmares, pero sí funciona actualmente y es una joya que esta iglesia posee dentro de ella. Hay muchas cosas ahí, vitrales, figuras, pero siempre sobresale el órgano de 16 pies. Y en 1921 fue denominada una arquidiócesis, la arquidiócesis de San José. Bueno, aquí básicamente hay otra foto con la misma información de la catedral. Esto del parque, casi no se ve, perdón, ese es el parque central. Eso que ustedes ven ahí es una foto de 1909 o una imagen de 1909, y lo importante aquí es que el parque central era otra cosa muy diferente a lo que es hoy. Se buscaba que dentro del parque hubiesen animales exóticos, plantas exóticas, y estaba cerrado con una verja. Esa verja la habían traído de Bélgica, y el parque de noche cerraba. Entonces solamente abría de día, la gente podía entrar, caminar, descansar, pero el parque quedaba cerrado en la noche. El parque era más bien un lugar que se proponía como algo diferente en medio de San José, y el parque central, antes de ser un parque, primero fue una plaza de mercado. Ahí se vendían productos, se destazaban reses. En ese mismo lugar también hacían ejercicios militares los integrantes del ejército, entre otras cosas. Este parque ha cambiado muchísimo porque, bueno, eso es una foto un poco más actual del parque central, y el kiosco que actualmente tiene, mejor dicho, el kiosco que tenía antes fue trasladado al aeropuerto que había antiguamente en la Sabana, y este parque pasó gran tiempo sin kiosco. En 1944, Nicaragua nos dona un kiosco, que es el que tenemos ahí actualmente, y debajo del kiosco había, bueno, creo que hay intentos por reabrirla, pero había una biblioteca que se llama Carmen Lira. Entonces, este parque ha cambiado mucho. En los años 90, más o menos, en los años 90, este parque era donde todo el mundo se topaba, y había una confluencia de gente muy grande. Hacen un reacomodo ahí muy, muy fuerte en San José, cerca del parque, y en todas estas zonas habían como talabarterías y zapateros y todo eso. Poco a poco fue desapareciendo, y la ciudad de San José hace un reacomodo de paradas de buses y otras cosas, haciendo que la gente de nuevo de los barrios del sur no pase tanto por este parque. Entonces, con el paso del tiempo ha ido cambiando mucho. Dejó de ser, digamos, esa área donde la gente iba a ver cuestiones exóticas, y se convirtió en un lugar de paso y de encuentro. Luego otro espacio muy bonito que se encuentra muy cerca, bueno, frente al parque, es el Teatro Melico, o el antiguo Teatro Raventós. Este teatro lo diseña un señor que se llamó, bueno, de nombre Fabio Garnier. Este teatro primero fue el teatro que le hizo como la competencia al Teatro Nacional. De hecho, mientras el Teatro Nacional casi quebraba, este teatro le iba muy bien. Y en 1967 se quemó. Cuando lo remodelan, como 10 años después, se amplía el tercer piso, y se le empieza a conocer como Teatro Melico Salazar, en honor a Melico Salazar, el tenor costarricense, que lastimosamente muere en condiciones un poco, digamos, tristes ahí, en pobreza y un poco en alcoholismo. El Teatro Melico Salazar es uno de los espacios del centro de San José muy atractivos por su estructura, por su forma. En el costado norte hay una plaquita que indica ahí las proclamas que dio Juanito Mora antes de ir a la guerra contra los filibusteros, entre otras cosas. Entonces, la iglesia, el parque y ahora el teatro forman parte de los espacios centrales de San José actualmente. Bueno, el Banco Central es importante no solo por la estructura que tiene, sino porque el espacio que ubicó siempre ha sido importantísimo. Está ubicado en el puro centro de San José, y ahí estuvo la factoría de tabacos, ahí estuvo el Palacio Municipal,
Ahí estuvo también una parte del cuartel de armas. Bueno, donde está ubicado actualmente el banco fue el centro de donde inicia todo la cuestión de San José, allá por 1737. Se dice que al costado, en este caso se dice que al costado este del Banco Central era donde se reunían o donde se reunieron las primeras personas que formaron el primer cabildo de San José, dándole estructura política a la ciudad. Luego está el edificio de correos. Este edificio de correos se creó para ser el edificio de correos y telégrafos, y lo sigue siendo. Es un edificio construido por un señor que se llamó Luis Lac Langostera. Este arquitecto fue el mismo que construyó, por ejemplo, la Basílica de Los Ángeles. Y el edificio se dice que tiene como una cuestión, como un aire de neoclásico francés, por la forma en que están estructurados los elementos. Hay que verlo de cerca para encontrar todos los detalles que el edificio tiene. Si pueden entrar, perfecto. Yo los invito a que si en algún momento pasan por el centro de San José, que casi siempre se pasan muy rápido y buscando otras cosas, saquen unos minutitos para echarle un ojo a los edificios, principalmente como estos, que tienen miles de detalles y que son muy, muy curiosos. Hay que tomar en cuenta que este edificio fue construido en una época en la cual Costa Rica estaba en crisis, puesto que enfrentábamos la Primera Guerra Mundial, y se hizo en el gobierno de Alfredo González Flores. Está el Teatro Variedades. Este teatro también es muy importante, y ya vamos hablando de dos teatros. Y aquí se hace un poco, o se resalta un poco, la necesidad de San José de crear cultura, ¿verdad? Entonces esa clase dominante empieza con la necesidad de crear teatros, el Teatro Nacional, luego está el Raventós, que luego se llama Melico, ahora está el Variedades. Este Teatro Variedades arranca con Tomás Guardia, y los espacios de generación de cultura y de encuentro de élites como estos van a ser muy importantes. Actualmente el teatro no está en funcionamiento, es un edificio que lo podemos ver en el centro de San José, pero no funciona como teatro. Durante mucho tiempo fue un cine, y ahí se pasó la primera película costarricense que se llama El Retorno. Disculpen, ahí en la foto tapó el nombre, luego lo puedo corregir. Y tenemos otro teatro, que es el Teatro Nacional. De ese teatro prácticamente se podría hablar una clase entera, tiene muchísimos detalles, es una estructura muy, muy importante. En su momento lo fue, no solo para Costa Rica, sino para todo Centroamérica. Y esa foto es de cuando Costa Rica estaba celebrando sus primeros 100 años de independencia. Entonces todo San José estaba engalanado, y Costa Rica también, y todos reunidos al frente del teatro, que sigue siendo actualmente uno de los espacios arquitectónicos más lindos, más atractivos, sigue en funcionamiento, y eso es muy importante. El teatro tiene algunas características muy, muy curiosas. Tiene una estructura arquitectónica mezclada, o también se le puede decir ecléctica, y es importante reconocer que la mano de obra fue de Costa Rica. Ahí hay madera de Alajuela, hay piedra de Cartago, hay muchas cosas. La lámpara, por ejemplo, que se menciona ahí, fue hecha aquí en Costa Rica. Entonces son cosas que de alguna forma destacan que no solo Costa Rica, en este caso, bueno, Costa Rica, San José, los impuestos que había generado el café como tal, y la exportación o importación de productos, también se destinaban a espacios y a edificios que no eran comerciales, sino que eran más bien para el disfrute de una élite, y para, digamos, engalanar a San José como capital. Se inaugura en 1897. El teatro es otro de esos edificios que hay que visitar, verlo de cerca, ojalá entrar, para poder apreciar todos los detalles que el teatro tiene. Son muchos, y siempre los turistas van a estar muy interesados en conocerlo. Actualmente también es símbolo nacional.
Bueno, ese edificio es del Ministerio de Hacienda. Ahí estuvo en algún momento el Banco Anglo y luego se trasladó el banco hacia el centro, un poco más el centro de San José. Ese lugar es importante, ¿no? Principalmente porque ahí donde estaba actualmente ubicado el Ministerio de Hacienda, también se ubicó la Universidad de Santo Tomás, que dentro del desarrollo político de San José jugó un papel muy importante. La universidad tenía una visión distinta de la realidad política, de la economía, y aunque la gente que estaba dentro de la universidad quería ser independiente, quería ser libre, no tenía los medios para lograrlo, pero sí se gestionaron ahí ideas muy importantes que luego se ponen en práctica en el desarrollo político y económico de San José. Y por último, perdón, creo que me queda un edificio ahí, la FANAL. La FANAL es otro edificio al cual hay que ver de cerca para encontrar sus detalles, para encontrar el declive que hay entre la parte principal y la parte trasera, la que está por el Parque Central, ya que hay más de 50 metros y eso fue hecho así a propósito para aprovechar la gravedad en la destilación del licor. En 1940 se construye ese reloj, bueno, el muro donde se colocó el reloj de sol. Ese reloj de sol también es bastante interesante, ahí tiene las instrucciones para poder entenderlo. Entonces es un edificio al cual hay que darle toda la vuelta para poder comprender en su totalidad, no solo el funcionamiento, sino aprovechar también los otros elementos que tiene. Este edificio siempre llama la atención, no solo porque es una escuela, sino porque es metálico, es el edificio metálico. Bueno, se encargó en 1890 y la intención de traer un edificio como este, de Bélgica, bueno, que ya no se puede hacer, es demasiado caro hacer algo así, era que no se cayera con los temblores. Entonces, traer un edificio como este no solo era también un lujo, sino que implicaba una forma segura de construir. En una zona tropical, un edificio de metal es muy complejo de mantener. Entonces el edificio presentó y presenta problemas que se tienen que atender, pero actualmente es patrimonio. Y eso es importante. Un dato curioso de este edificio es que al parecer parte del hierro que se utilizó en las campañas napoleónicas para la conquista de algunos lugares europeos, luego fueron fundidos y parte de eso, de ese metal, terminó en las paredes de este edificio. Entonces, algo que se utilizó antiguamente para la guerra, luego ahora termina en las paredes de una escuela, que actualmente sigue en funcionamiento. Bueno, el Parque Morazán, lo hablábamos anteriormente, que el parque no era un parque como el actual, sino que era una laguna que era alimentada por una quebradita que se llamaba Quebrada Arias. Era una laguna donde los bueyes tomaban agua y donde también se tomaba agua para los procesos del destilado del alcohol en la FANAL. Entonces, el Parque Morazán y el actual Parque España eran más bien un gran área de cesteo para las personas que llevaban caña y que llevaban madera en las carretas de bueyes. Después de 1917, 1920, 1925, el Parque Morazán y el Parque España, como están un poco más cerca de los barrios más finos de San José, se empieza a tratar de que sean parques dedicados más que todo al descanso, que sean bien bonitos, que tengan elementos atractivos, y bueno, hasta la fecha, son parques que si los comparamos con otros parques del casco central de San José, vamos a encontrar diferencias importantísimas entre unos y otros. Aquí el Parque Morazán tiene ese famosísimo templo de la música ahí, el templo de la música, que es como el kiosco, que es como una copia del templo de la música de Versalles. Ahí era donde tocaba la banda militar, donde se hacían esas famosas retretas, y este parque adquiere, como lo vimos anteriormente, después de 1920, como un valor más cultural, un poco más de reconocimiento, no solo festivo, así como se hacían antes las fiestas, sino que ahora va a tener un contorno un poco más serio, por decirlo de alguna forma.
ahí se hacían celebraciones cívicas. Lo del 15 de septiembre se hacía ahí, entre otras cosas, que fueron convirtiendo al Parque Morazán en un área un poco más cultural. El Plaza de la Concordia o Parque España, que es la que está cerquita de la FANAL, actualmente el frente de la FANAL es un parque que es está bastante cargado de diferentes especies vegetales, se puede encontrar ahí incluso, pájaros y todo esto. Antiguamente era simplemente un cesteo y era ahí donde se hacían las fiestas de fin de año que luego se trasladaban para las Ariques. Aquí hay un poquito más de información sobre el Parque España, pero básicamente lo que está alrededor del Parque España fueron construcciones que se hicieron de manera posterior a que se conociera el parque como un espacio público, y actualmente junto con el Parque Morazán forman como esa gran área cultural y menos festiva de San José. Eso lo tenemos a un costado del Parque España, la famosa Casa Amarilla, que se construyó en 1914, y la Embajada de México un poco más por arriba, de 1924. Y bueno, el Parque Nacional, que tiene un valor importantísimo. Ese monumento que está ahí es el monumento nacional, y el parque se construyó exclusivamente para ponerlo ahí. La intención de la clase política en aquel momento era que en 1895 el parque se inaugurara el monumento y que mucha gente empezara a ir al parque, y que el parque se convirtiera en un espacio público cargadísimo de gente, y bastante concurrido, principalmente porque tiene cerca la estación del Atlántico y otras cosas. Sin embargo, se cree que por tener cerca a instituciones públicas como el Tribunal Supremo de Elecciones, la Corte de Justicia, los mismos diputados que están ahí cerquita, la gente prefiere no estar ahí, sino que se va para los parques que son más concurridos actualmente, como el Parque Central o el Parque de la Merced. Entonces, no quiere decir que en este parque no hayan personas, sino que por tener cerca a estas instituciones, por decirlo de alguna forma, de control, la gente no lo visita tanto. Se han hecho intentos de recuperarlo, hacían ahí concursos y otro tipo de cosas, pero en realidad el parque siempre pasa un poquito más solo que otros parques de San José. Sí es importantísimo rescatar que ahí está el monumento que ejemplifica las 5 repúblicas de Centroamérica luchando contra la invasión filibustera de 1856. Bien, y ahí hay una foto de la inauguración del Monumento Nacional. Esto fue para 1895. Bien, don Diego, esto sería toda la presentación. Yo no sé si hay tiempo o alguna otra pregunta que quede por ahí para poder atenderla antes de que se nos acabe el tiempo. Bien, bueno, ¿no? Fantástico, don Luis Adrián, igual que siempre, impresionante la información que usted maneja y el nivel de conocimientos. Y gracias por ilustrarnos, como siempre, cada vez que usted participa con temas como estos. Abrimos el periodo de preguntas por si alguna persona desea preguntar algo más. Por favor, levantando la mano virtual para poder saber que tienen la pregunta, tanto en el canal de YouTube, pueden escribirla directamente, como acá en el chat de la videoconferencia. Preguntas, por favor, solamente tienen que liberar su micrófono y hacerla, o levantar la mano primero, y pues de esa manera el profesor puede atender su requisición. Bien, dice acá don Julio Rojas en el chat de la videoconferencia que el órgano más antiguo del país está en la parroquia de las Mercedes en Palmares, tal como usted lo había dicho, profesor. Entonces lo que él está es reafirmando básicamente la información. Aparecen allí algunos datos y también felicitaciones. Tenemos una pregunta del colega Ricardo Howell. Adelante, don Ricardo. Gracias, buenas noches. ¿Quién vivía en la casa que hoy es Quilar por la Parque Morazán?
¿Quién vivía en la casa Quilargo? Perdón, no sé si escuché bien la pregunta. Voy a ver si la encuentro. Sí, exactamente esa es la pregunta, profesor. ¿Quién vivía en la casa Quilargo? El compañero Ricardo, yo no tengo esa información, así como se lo decía el otro compañero sobre la migración de los franceses en Costa Rica para mediados del siglo XVIII. Voy a apuntarlo por aquí y si ustedes gustan, envíenme un mensaje o un correo electrónico. Yo con mucho gusto, cuando la tenga, se la hago llegar. De momento no tengo la información de quién vivía antes en esa casa. Le quedo mal con esa información, disculpas. No se preocupe, muchas gracias. Es que es una casa muy icónica. Sí, en efecto. No, pero no tengo ahorita la información de quién la habitaba antes o cuál ha sido específicamente, digamos, los habitantes específicos de esa casa en los últimos años. Voy a buscarlo y si usted me lo permite, se lo hago llegar. Siendo así las cosas, estamos llegando al final de esta videoconferencia. Profesor, no sé si usted quiere despedirse de la audiencia que ha tenido el día de hoy, que como le informé hace un rato, tiene cerca de 120 personas y en este momento tenemos más o menos 5 países conectados, guías de diferentes países conectados con su videoconferencia. Felicitarlo como siempre, agradecerle por supuesto su donación a esta causa guía de mejor tiempo en cuarentena. Profesor, su despedida, por favor. Sí, don Diego y compañeros, compañeras, muchas gracias por el espacio y muchas gracias también a todos por conectarse. Me alegra muchísimo que se interesen por la historia y quedo para servirles. Por ahí en el chat puse mi correo electrónico. Si dejé algo por fuera que no haya sido abarcado en la charla, me escriben y con muchísimo gusto haré lo posible por encontrar esas consultas. Don Luis Diego, muchas gracias por el espacio y a todos y a todas, gracias por conectarse. Muy amables.